canaltro.com. Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos una vez más a ¿Qué puedo hacer por la paz? Y desde casa ustedes pueden hacer mucho, empezando por acompañarnos en estos temas tan importantes como es la paz. Estamos hablando de paz en norte de Santander, paz en Colombia. Hoy el tema especial, desarrollo social y económico de posconflicto. Y están con nosotros dos invitados también especiales que estarán con nosotros acompañándonos durante esta emisión, hablando sobre este tema importante. Y es Bernardo Nicolás Sánchez García, director de Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Pamplona. Gracias por estar con nosotros, Bernardo. Muchas gracias. Estoy igualmente muy agradecido de compartir este espacio. Igualmente la bienvenida para Lirio Riveras Cañas, quien es el director de Veeduría de Derechos Humanos, Operación Libertad Colombia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Astrid, por esta oportunidad que nos da y bueno, que sea de gran para la gente que espera este proceso de paz productivo. Inicie con preguntarles, ¿qué opinan ustedes del desarrollo social y económico que se habla para el posconflicto? Bueno, el desarrollo social, para el posconflicto hay que entrar, por definirlo, ¿no? En primera instancia, yo diría que una definición muy sencillita, muy corta, muy breve, sería la que Johan Galtung hace de lo que es el desarrollo social. El desarrollo como mínimo debe concebirse como la abolición de la miseria, como mínimo. Ese es un elemento de partida fundamental. A partir de allí podemos hacer otra serie de construcciones teóricas, pero en principio es eso. El desarrollo económico del que se habla dentro del posconflicto, ¿qué cree usted cómo lo está percibiendo Colombia? Bueno, en este momento vemos totalmente la realidad de una pobreza en nuestro país. Hablamos de un proceso, de un posconflicto hacia la paz, pero en la realidad nuestra población, nuestras víctimas siguen en ese punto de miseria, de pobreza. Es donde invitamos al gobierno de verdad a empezar a analizar aquellas personas que fueron desplazadas, aquellas personas que perdieron sus tierras, sus seres queridos y que siguen en la pobreza en Colombia. Es importante que el gobierno empiece a analizar y a ver las falencias que ha venido sucediendo durante todo ese tiempo para poder entrar en realidad a un proceso de posconflicto y para poder llegar a la paz que los colombianos anhelamos en este momento. Hablábamos antes de entrar sobre la palabra posconflicto realmente. Expliquémosle a nuestros televidentes por qué la palabra no es tan simpática al momento de usarla. Bueno, el tema es que hay que entender los significados de las expresiones, ¿no? La palabra posconflicto como tal, si entendemos desde un paradigma positivo al conflicto, pues el conflicto es un elemento inherente al ser humano como tal. Es decir, siempre el ser humano tendrá conflictos. Por tanto, hablar de posconflicto, pues en teoría no existe el posconflicto. Si vamos a hablar de un posconflicto o de un posacuerdo, pero en el caso del posconflicto, pues tendríamos que ponerle un apellido, y sería posconflicto armado para el caso específico, concreto, del caso colombiano, del caso nuestro. Pero como tal, posconflicto, pues en sí mismo la expresión es errada, ¿no? La expresión no reúne todos los elementos para decir ese es el significado que queremos darle a esta coyuntura que tiene el país. ¿Algo para agregarle, Lirio? A ver, no, yo comparto la idea del profesor, es decir, es clara y tenemos que separar esa palabra del posconflicto. Cuando hablamos en ese momento, antes de entrar al CEP, es como seguir pensando que la humanidad o el ser humano sigue en ese conflicto. Es decir, deberíamos darle otra connotación más importante al tema de posconflicto. Bueno, pues yo los invito a ustedes, Bernardo y a Lirio, a que conozcamos otra historia más
en nuestro país, situaciones que se viven, personas que pese al conflicto siguen creyendo en que vale la pena luchar por la paz en Colombia. Conozcamos la historia de Anadilia San Juan García, una desplazada más de nuestro país por la violencia. Pues la verdad, desde la edad de 11 años nosotros somos desplazados. Mi mamá tenía una casita más acá de Santinés, más acá de Huachica. Y nos venimos para acá porque un día en la mañana llegaron, creo que la guerrilla del ELN, que iban con capuchas, decía ELN, yo me acuerdo, yo tenía 11 años cuando eso. Entonces mi mamá se vino para acá, para Ocaña, compró una casita ahí en la Santa Cruz. Y después, pues bueno, yo crecí, trabajé aquí un tiempito y me fui para el sur de Bolívar, para Cantagallo, sur de Bolívar. Y de allá pues trabajaba cocinándole a obreros. Bueno, y de allá fue que ya yo salí desplazada ahorita del 2009. Cuando la primera vez se llevaron a un hermano mío y se llevaron a otro medio hermano. A uno lo soltaron y a los 3 meses lo soltaron, la guerrilla. Y al otro sí apareció muerto como a los 15 días por allá, por las montañas esas. Total, mi mamá ni mi papá lo enterraron porque no se supo más nada. Pues yo recuerdo eso, que ese día llegó la guerrilla a la casa como a las 5 de la mañana y se llevaron los hermanos míos y mi mamá pues enloquecida y que pues como ella tenía la mamá aquí, la mamá o sea, mis abuelos vivían en el barrio Cristo Rey y nos venimos para acá y desde la edad de 11 años nos criamos ahí en la Santa Cruz. Pues allá yo me fui porque hace poco yo me fui para allá porque mi mamá murió va a cumplir 13 años ahorita en julio. Y ella dejó una niña pequeñita que yo la crié, una hermanita mía, entonces yo la crié a ella. Y pues como yo no tenía trabajo aquí ni nada de eso, pues a mí una amiga me dijo, vámonos por allá, que allá te pones a trabajar, allá cocinás y todo eso. Pues yo me fui para allá. Y estando allá, pues como nosotros nos daban una chocita para dormir y eso, entonces es que ahí dormía yo, pero siempre la guerrilla llegaba a llevarnos y nos maltrataron y muchas cosas. Ellos llegaron un día, una noche, como a las 2 de la mañana y nos sacaron a todos y nos quemaron los ranchitos donde nosotros vivíamos, nos lo quemaron. Nos venimos, cruzamos el río en chalupa como a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, hasta llegar a Gamarra y de ahí para acá otra vez, para Ocaña. No, pues muertos y muchos niños sufriendo y qué. O sea, uno enloquece ahí porque uno no sabe para dónde coger. La verdad, yo me acuerdo que yo salí con el medio embolate de la gente que para allá y para acá. Yo salí, fue a la orilla del río y usted sabe que eso de ahí cerquita. Y yo me monté, yo me acuerdo que yo salí fue sola de allá, yo de las demás no volví a saber más nada, con las muchachas que yo me había ido, no volví a saber más nunca de ellas. Mucha violencia, porque por allá cada rato salía la FARC y qué, paramilitares y todo eso, se veía mucha violencia. Eso es lo que yo le puedo decir. Imagínense, yo aquí pues dejaba a la niña que cuando eso tendría por ahí que como unos 12, 11 años, ¿no? Como 10 años tendría mi hija mayor y mi hermanita, ella le lleva 2 años a mi hija. Y yo las dejaba aquí cuidando porque yo las había colocado aquí a estudiar, entonces pues a mí me tocaba trabajar. Y continuamos televidentes en qué puedo hacer por la paz. Y mucho, como lo hemos dicho desde un principio cuando se inició este espacio, fue para eso, para lograr estructurar un poco más a nuestros televidentes, a los habitantes del Gran Santander sobre este importante tema de qué podemos hacer por la paz en esta zona nororiental de Colombia.
Ustedes escucharon ya la historia, vieron, fueron testigos de la historia de Anadilia San Juan García, una mujer desplazada por la violencia que infortunadamente tocó su familia. Hay situaciones en esa, y escuchábamos en unos apartes de la entrevista que decía, me voy de pronto para otro lugar y allá me voy a poner a cocinar o a vender cosas. ¿Por qué siempre las personas desplazadas terminan en otros oficios diferentes a los que vienen de casa? Terminan de pronto, en el caso en Cúcuta, terminan en los semáforos, terminan de vendedores ambulantes. O sea, esa situación que viven ellos, social y económica, totalmente crítica. Bueno, el testimonio que hemos visto pues es un testimonio crudo de una realidad que padece el país, donde tenemos más de 7 millones de víctimas, pues naturalmente esto es durísimo. El por qué estas personas revictimizadas muchas veces a los 11 años, desplazadas en principio, y posteriormente a una edad pues un poco más adulta, nuevamente desplazada, pues es doloroso de verdad, que pues tenga que llegar a una ciudad que desconoce, a una ciudad pues que en la que pues no va a estar realmente en su contexto, digamos, a hacer otras cosas totalmente diferentes a las que muy seguramente hacía en su lugar de origen, ¿no? De donde fue desplazada. ¿Qué es lo que ocurre? Es un problema de desarrollo, indiscutiblemente, porque no se le da a las personas la posibilidad, la oportunidad de desarrollar todos esos potenciales que tiene, de desarrollar sus capacidades. Entonces, naturalmente, termina siendo pues oficios y trabajos que son pues mínimos, ¿no? Elementales, dentro de una oferta o un mercado laboral que no, y una sociedad que no ha dado la posibilidad y la oportunidad a que todos pues desarrollen esas potencialidades que tienen. ¿Qué versión le da usted a esta situación, a esta crisis que viven ellos? Pues la realidad, comparto lo que habla el profesor, pero vemos la falta de garantías también del gobierno a esas personas cuando han sido desplazadas por la violencia que vivimos en Colombia, y cómo la necesidad de esta mujer, y pues obvio se supera también en el sentido porque pues sale por unos hechos de violencia que vive la familia. Y vemos en la actualidad cómo aquellas víctimas del conflicto armado, y tú lo hablas ahorita, tienen que llegar a ser vendedores informales, tienen que llegar en los semáforos a trabajar, a limpiar los vidrios de los vehículos, a vender pipas, dulces. Pero mira que esas personas no tienen garantía de superarse. Es decir, el Estado, el gobierno no les dan esa garantía necesaria. ¿Y cómo podemos llegar a un acuerdo de paz cuando la verdad las víctimas están pasando por una necesidad, tienen hambre, sus niños no van al colegio, ¿sí? Si tú miras y haces un estudio, la mayoría de esos niños, hijos de esos padres que les tocaron que abandonar sus tierras, mujeres que están solas porque sus esposos fueron asesinados, sus hijos no tienen garantía para poder llegar. Y lo digo con autoridad propia, porque ese es mi trabajo en tema de veeduría y derechos humanos, asistir a muchos lugares de nuestro departamento, barrios, asentamientos humanos, donde estas personas están esperando ese plan de vivienda, que en algunos, pues obvio que ese gobierno lo ha hecho en realidad, pero no ha cubrido. No se ha cubrido toda la necesidad de la población víctima. Y cómo ellos llegan a esos sitios a buscar construir una casa artesanal, y sus hijos no pueden llegar al colegio tampoco, ¿sí? Es cuando vemos la verdad, la necesidad de esta población víctima del conflicto armado en Colombia. ¿Cuál debe ser la prioridad en ese momento para el gobierno nacional cuando hablamos de desarrollo social y económico para las personas después de que se firme un acuerdo de paz? La paz tiene que pasar por el desarrollo, indiscutiblemente. El desarrollo social significa elevar la calidad de vida de la gente, fundamentalmente. Y a partir de allí, el Estado tiene que establecer una serie de políticas que permitan que efectivamente la gente pueda superar esos niveles de pobreza, esas grandes brechas que hay en nuestro país, esas desigualdades, esa ausencia de educación, de salud, toda la cantidad de problemas sociales que tenemos hoy en día, que se ha vuelto pues un caos, el tema de salud, el tema de educación, y sobre todo el abandono que han tenido tantas regiones en el país.
Entonces, en ese sentido, eso hace parte de una modificación y muy seguramente casi que un cambio de estructuras que permitan realmente que el desarrollo se haga tangible y que ese desarrollo signifique mejoramiento de la calidad de vida de las gentes. Alirio, usted que ha tenido contacto de pronto con las víctimas, ¿usted cree que si el gobierno llega con soluciones sociales y económicas a las víctimas van a creer en el proceso más de lo que están creyendo de pronto en ese momento? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo que esperan esas víctimas? Pues la presencia del gobierno, nuestro gobierno municipal, departamental, nacional, y que haga presencia con ofertas claras para esas personas. Empleo, educación, salud. El profesor hablaba cuando hablamos de la economía, la parte social, buscaríamos una igualdad. Y si la hay, yo creo que la gente sí va a creer de verdad en el proceso de paz. Vamos a ver nuevamente a la historia de Anadilia San Juan, que tiene su segunda parte en este especial de ¿Qué puedo hacer por la paz? Yo renunciar a todo y pues ahorita pues por ahí aprendí cosas ser estilista, pero no es que tenga un buen trabajo, porque ahorita todos los salones están muy solos y por ahí una vez en cuando los fines de semana hago un trabajito a domicilio, mucha valentía y pedirle mucho a Dios fortaleza y que le dé paciencia. Pues que no les dé miedo, porque a veces uno le da miedo declarar y todo, porque yo era una que a mí me daba muchísimo miedo ir y declarar, porque me daba miedo de que ellos me fueran a hacer algo a mí y todo eso. Pero no, que no se afanen y que sigan adelante, que si uno no puede estar de donde salió, pues a donde uno quiera que vaya, uno puede trabajar y luchar para poder sacar los hijos adelante. Pues yo he trabajado en casa de familia, haciendo aseos. Ahorita último hago peinados, tallitos, corto cabello, hago cortes. Hace como unos 6 años atrás a mí me da mucho miedo, pero ahorita no. Yo ahorita trabajo en lo que me salga y para adelante, sí, con la alegría de vivir. ¿Qué le motiva? Pues yo les digo que no, que no les dé miedo y que sigan adelante, que no les paren bolas, pues igual uno es muy bravo lo que le ha tocado a uno sufrir y yo pues, ¿quién más que yo para saber? Y no, que seguir adelante, trabajar y pedirle mucho a Dios y que por los hijos es que uno tiene que seguir adelante por ellos y pedirle mucho a Dios, mucha fuerza y paciencia, sobre todo paciencia, porque a veces uno pues quisiera trabajar y cuando uno no es estudiado, pero para todo hay trabajo. Tremenda la situación que vive Anadilia San Juan García. Bernardo, usted que tiene la potestad de pronto de pararse ante el público, ante estudiantes, universitarios y hablar de paz, ¿qué cree usted que hace falta de parte del gobierno nacional para aclararle a los colombianos o a los mismos universitarios, de pronto disipar algunas dudas? ¿Qué cree usted que sería como lo principal en este momento? Del testimonio yo quiero decir que hay algo maravilloso de verdad, hermoso, que es esa capacidad de resiliencia que tienen nuestras gentes. Total. Eso, renacer de las cenizas, construir una vida, sacar sus hijos adelante, eso es maravilloso, es extraordinario. Entonces eso tiene un factor pues importantísimo. Con respecto a lo que tú dices, pues el Estado tiene que preocuparse mucho más. Realmente las políticas públicas tienen que orientarse a que las personas que han sido víctimas de este conflicto tan prolongado, pues se sientan acompañadas, que realmente el desarrollo llegue a cada una de ellas, que pueda pasar ese abandono en el que han estado sumidas, esa ausencia de educación, esa ausencia de salud, esa ausencia de elementos que permitan que la autoestima incluso de la gente pues suba. Entonces es importante hacer todo un trabajo a nivel psicosocial, bien lo decía Alirio hace un momento, que permita y que contribuya a que realmente la calidad de vida de las personas pues pueda mejorar. Así es, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresemos con más de ¿Qué puedo hacer por la paz?
televidentes, por continuar con nosotros. Alirio, usted que tiene ese contacto también directo con las víctimas, cuando habla con ellos, ¿siente de alguna manera que pese a que el Estado ha estado ahí de alguna forma para tratar de aliviar un poco sus penas, hace falta más de ellos para que dejen de ser víctimas y dejen de ser vistos como víctimas todo el tiempo en Colombia? A ver, sí, el Estado tiene que hacer mucha presencia en el tema donde las víctimas se sienten abandonadas totalmente por parte del Estado, del gobierno, y más ahorita en este momento del proceso de ¿Pero las paz. víctimas en su mayoría o quizás son unas que otras víctimas? No, podemos hablar casi en su mayoría se sienten muy abandonadas. Y solamente no hablemos de las víctimas también, porque el pueblo colombiano también ha sido víctima de esta guerra que hemos vivido, ¿sí? Y hay momentos que nos sentimos abandonados. Ellos esperan de verdad un resultado real y serio del gobierno, en cumplimiento de las promesas que el gobierno tiene en su ley 1448, ¿sí? Que sea más claro. Ellos reclaman y exigen sus derechos. Cuando hablamos de un proceso de paz en Colombia, que nos estamos preparando con el posconflicto, tenemos que dar cumplimiento a esas garantías acordadas con el gobierno nacional para las víctimas. Y en Pedagogía para la Paz, televidentes e invitados, vamos a conocer de qué se trata el fin del conflicto. El fin del conflicto tiene en esos primeros pasos a la dejación de las armas el acuerdo bilateral del cese al fuego. Una vez esto se ejecute, las partes comienzan a entablar negociaciones mucho más profundas en lo que tiene que ver en resolución de derechos sociales, colectivos y demás. Finalmente, las dos partes firman un acuerdo donde no se vuelven a agredir, en donde se dejan las armas con los de países de verificación y comienza a instaurarse la paz que se ha denominado paz territorial. Rápidamente les voy a preguntar, ¿cómo se imagina usted? ¿Cómo va a ser Colombia en el momento en que ya se dé la firma de esta terminación del conflicto? Bueno, el fin del conflicto que han denominado pues es el inicio realmente de un proceso. Lo que se logra con la firma de unos acuerdos es una paz negativa, es decir, la ausencia de guerra, es decir, la ausencia o mejor aún el cese al fuego, el cese de hostilidades. Pero a partir de allí hay que hacer toda una construcción, que es la construcción de paz que habrá que hacer en los años venideros. Una vez naturalmente todos los procesos de dejación de armas, en fin, todo lo que el proceso y el protocolo pues indicaría. ¿Cómo ve usted, Alirio, esa terminación del conflicto? A ver, pues como defensor y el tema también como dirigente sindical, en la terminación de este conflicto sería generación de empleo, garantías para la población víctima del conflicto. Si tenemos esas garantías, podemos hablar de que habrá paz y que sería de verdad, lo podemos ver como un triunfo a ese proceso que el gobierno inicia y que terminaría pues con el acuerdo de paz firmado de verdad, pero que en Colombia cuando hablemos de paz es cuando esas familias de verdad tienen con qué comer, con qué vivir, sus hijos tengan la educación y la salud. Entonces, desde ese punto de vista diríamos que habrá paz en nuestro país. Alirio Rivero, muchas gracias por estar con nosotros, por haber estado acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias a usted, Astrid. Bernardo Sánchez, gracias. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. A ustedes televidentes, como siempre, pues gracias, simplemente invitándolos para que nos sigan acompañando en cada una de las emisiones de ¿Qué puedo hacer por la paz? Empiecen desde ya, desde casa, recuerden con sus comunidades, con su gente, con su familia, hagan paz desde este preciso instante. Los invito para que sigan con la programación del canal TRO y nos vemos en una próxima oportunidad.